los inversores ya están empezando a poner el foco en que las subidas de tipos están rompiendo cosas y pueden romper cosas tanto en Estados Unidos como en Europa. Y por eso el escrutinio inversor sobre la solidez financiera de los bancos se ha extremado durante estos días. Y por ese lado sí puede haber un efecto contagio. Y ahora que mencionas Europa, y además por el chat también lo estaban comentando, y yo lo estaba pensando, que no lo hemos tocado antes. Claro, aquí tenemos el problema. Primero, tenemos reunión del Banco Central Europeo esta misma semana. Vamos a ver qué mensaje, más bien, porque la decisión de subir 50 puntos básicos no creo que sea revertida, pese a toda esta situación de Estados Unidos, pero sí el mensaje, ¿no?, que puede mostrar Christine Lagarde con todo esto. Y si aquí dicen que no va a haber efecto contagio, no nada, pero los ojos están muy puestos en Credit Suisse, que es una entidad que hace nada valía el triple de lo que vale ahora. Ya su capitalización bursátil es inferior a 10.000 millones de euros. ¿Cómo ves esta situación? ¿Crees que ya no efecto contagio, pero sí que puedan descoserse las costuras en Europa, como ha pasado en Estados Unidos, pero con otro segmento del crédito, ¿no? Hay riesgo aquí también por esa subida tan abrupta de tipos de interés y porque tenemos una deuda pública en nuestro caso que no está como en Estados Unidos con el Treasury, que es unitaria, ¿no? Aquí es dispersión de la deuda. ¿Pueden saltarse las costuras por ahí? Sí, pero empezando por el final, que me parece un comentario interesante, esa dispersión de tipos de interés de la deuda pública europea, en este caso, y con respecto a la cobertura de las entidades financieras frente a la subida de tipos de interés, puede que haya sido una ventaja. Y me explico. En Estados Unidos, ¿por qué muchos bancos no han cubierto su riesgo, el riesgo de su cartera de bonos frente a la subida de tipos de interés? Porque, claro, las coberturas son caras. Entonces, si ya la deuda pública te está pagando tipos muy bajos, si encima te tienes que cubrir ese riesgo, es que al final es como si estuvieses invertido en deuda pública no a largo plazo, sino a corto plazo. Y para estar invertido en deuda pública a corto plazo, inviertes en deuda pública a corto plazo, no en deuda a largo con cobertura frente a subida de tipos. En Europa, sin embargo, puedes estar invertido en deuda pública española, en deuda pública italiana, en deuda pública griega y cubrirte frente al riesgo de subida de tipos de interés, que es un riesgo que, digamos, viene determinado por el precio de la deuda pública alemana, porque la depreciación de la deuda española, griega o italiana será similar a la alemana si suben los tipos de interés. Una misma subida tiene el mismo efecto, digamos, de depreciación sobre los títulos de deuda pública en todas estas deudas. Con lo cual, ha habido un mayor incentivo en la banca europea, probablemente, a cubrirse frente a ese riesgo de subida de tipos, porque, digámoslo de otra manera, el spread del que se apropiaban no es tanto el spread por diferencial de duración, me endeudo a corto e invierto a largo, sino el spread por diferencial de riesgo. Invierto en deuda pública española que está en cierto modo garantizada, subsidiada por el Banco Central Europeo, sí, paga un tipo más alto, pero no va a dejar que se desboque, y me apropio de la prima de riesgo frente a la alemana. Entonces, probablemente aquí haya una mayor cobertura frente a la duración, al riesgo de duración, que en Estados Unidos. Y lo digo sin haberme mirado el balance de los bancos y, por tanto, con mucha prudencia, porque no lo sé, pero probablemente lo haya. Ahora, ¿eso significa que no tenemos ningún tipo de riesgo en la banca europea? No, sería muy osado afirmar eso. No tenemos una exposición muy directa a lo que está sucediendo ahora mismo en Estados Unidos, eso es cierto, aunque si hubiese colapsado el Silicon Valley Bank, sí la habríamos tenido por circuitos que no podemos ni imaginar, pero bueno, habría caído probablemente, o podría haber caído Circle y por tanto la stablecoin USDC, y en la medida en que también tengamos exposición a lo cripto en Europa, pues eso nos habría repercutido, por ejemplo. Pero con la garantía de depósitos no veo una repercusión muy directa, un contagio muy directo. Pero los inversores ya están empezando a poner el foco en que las subidas de tipos están rompiendo cosas y pueden romper cosas tanto en Estados Unidos como en Europa. Y por eso el escrutinio inversor sobre la solidez financiera de los bancos se ha extremado durante estos días. Y por ese lado sí puede haber un efecto contagio. Es decir, sí puede haber un incremento del deseo, de la demanda de activos libres de riesgo o de la desafección hacia valores financieros que sean más inciertos en este contexto que nos hemos dado cuenta que es más peligroso de subidas de tipos de interés de lo que sucedía antes de que empezaran a romperse cosas en Estados Unidos. Sí, y además, en relación con esto que decía de Credit Suisse, que mucha gente me dice, bueno, pero la acción lleva cayendo desde no sé cuándo. Y digo, en realidad el equity hay que mirarlo, está claro. La cotización de la compañía en bolsa siempre es una referencia, pero ojo con los credit default swaps, ¿no? Los famosos CDS. Esto es lo que yo creo que marca la diferencia de
de si de verdad hay un riesgo real, si los inversores se están posicionando cubriéndose ante un posible impago de la deuda de Credit Suisse y ahora están en máximos históricos, ¿no? Entonces, mi pregunta segunda iba más como por esa línea de qué riesgo puede generar una caída de Credit Suisse, ¿no? En el caso de que se produjera, que tampoco está claro que vaya a pasar, ¿no? Pero claro, hay riesgo. El caso de Credit Suisse no lo he analizado. Obviamente, si uno mira los Credit Default Swaps, pues no pintan nada bien para Credit Suisse. También es cierto que durante los últimos 2 días ha habido una reevaluación de los riesgos, porque parece que, al menos en Estados Unidos y en Europa, debería ser así también, como que se ha reafirmado la posición de que se va a proteger a los depositantes, pero a los bonistas, si cae el banco, se les va a dejar caer de todas, que no va a haber rescate de los bonistas, y eso, claro, de cara a la compra de cobertura frente al riesgo de impago de los bonos, pues necesariamente si tienes una mayor certeza de que si cae el banco no te van a rescatar, pues afecta al coste de esa cobertura. ¿Cuál es la posición de Credit Suisse? No lo sé. Ya digo, lo que sé es lo que veo en los Credit Default Swaps y no es en absoluto positiva, pero tampoco me atrevería a hacer un análisis mucho mayor que este. Ahora, si cae Credit Suisse, ese sí puede ser un evento crediticio que extienda claramente la incertidumbre, el miedo a todo lo financiero, no solo en Europa, sino también en Estados Unidos, y que por tanto dé lugar a una contracción crediticia preventiva, no necesariamente a una cadena de impagos, sobre todo si se protege a los depositantes, probablemente no asistiéramos a ella en gran medida, pero sí habría un frenazo en la concesión de crédito, una tendencia a recuperar, es decir, a exigir el reembolso de créditos, a reducir, por tanto, el volumen de crédito existente, y esa contracción del crédito pues no es sana, no es positiva para la economía. Habría un parón en la actividad y probablemente también un efecto sobre la inflación, moderándola todavía más. De ahí que, como decíamos al principio, los bancos centrales, aún sin considerar dominancia financiera, cuando se plantean la subida de tipos, también han de considerar qué puede ocurrir o qué va a ocurrir si estos eventos se desencadenan y por tanto si la inflación se modera como consecuencia de ellos. Y como última cuestión te quería preguntar, hemos hablado algo que antes lo comentaba, ¿no? de la inflación en España y claro, quería preguntarte, ¿no? En este sentido, la tasa subyacente está en el 7,6%, la general está en torno al 6% y es de las economías en las que se ve que la subyacente está por encima de la general, que es una anomalía que no tiene sentido y en parte también viene por las intervenciones que se han ido haciendo. Pero por eso he tenido unos debates últimamente también en redes y demás, y gente diciéndome que bueno, que es la inflación más baja de Europa y demás. Y yo digo, bueno, pero mírate la subyacente, ¿no? Excluye las energías y mira las espirales que hay de fondo. ¿Cómo ves la situación de la inflación en España? ¿Crees que aquí, además, si te das cuenta, en las últimas publicaciones en Wall Street incluso las han mirado, con mucho ojo, diciendo, bueno, pues si España, que estaba bajando la inflación, la subyacente se enquista, cuidado, ¿no? ¿Cómo ves la situación aquí? A ver, sobre estos 2 comentarios, creo que desde hace ya bastante tiempo es más útil fijarse en la subyacente que en la tasa general, porque la tasa general está muy influida por cambios o por distinta idiosincrasia regulatoria de cada país. Es decir, si un país te congela el precio de la electricidad, por ejemplo, y lo carga todo a déficit, pues claro que ese país va a tener una tasa general de inflación más baja. Esas distorsiones regulatorias de maquillaje estadístico, si lo queremos, son menos potentes en la tasa de inflación subyacente. De ahí que la comparativa, no digo que haya que dejar de mirar la general, ni muchísimo menos, pero creo que la comparativa es más homogénea fijándose en la subyacente que en la tasa general. Dicho esto, es verdad que España tiene una subyacente alta, pero lo que se suele entender por subyacente en Europa no es tal como lo definimos en España. En Europa la tasa de inflación subyacente no incluye los alimentos elaborados. En España sí, solo se excluye los alimentos no elaborados. En Europa se excluye todos los alimentos. Claro, si excluimos todos los alimentos, la tasa de inflación subyacente de España ya no es tan alta. Aproximadamente la mitad de la tasa de inflación subyacente es por el efecto de los alimentos. Aún así, seguimos teniendo una tasa de inflación subyacente por encima de la media europea, no de las más altas, pero sí por encima de la media, y por tanto eso nos ubicaría en una posición intermedia, que yo creo que casi que intuitivamente es lo más razonable. Es decir, ni somos el mejor alumno de Europa, ni mucho menos, pero tampoco estamos en la peor posición de inflación de Europa. Digamos que se han hecho las cosas mediocremente y estamos en una situación mediocre también porque tenemos una menor afección directa de la crisis energética,
Y por todo esto, pues bueno, ya digo, estamos en un nivel más o menos intermedio, quizá un poquito más alta la subyacente que la media, pero tampoco disparada frente a otros. Lo cual tampoco es, ya digo, para echar cohetes, porque el problema es que la inflación subyacente, incluso quitando los alimentos, se está enquistando. Es decir, el componente de servicios y de otros bienes manufacturados distintos de los alimentos se está enquistando. Y esa es la parte más nuclear y más difícil de reducir, incluso con política monetaria contractiva.